Página 497. Desde aquella tarde, yo, que los días anteriores me sentí preocupado principalmente por la muchacha mayor de todas, empecé a pensar en la de los clubs de golf, en la supuesta señorita de Simonet. Iba en medio del grupo, solía pararse a menudo, obligando a sus amigas, que parecían respetarla mucho, a interrumpir también su marcha. Y así la veo ahora en el momento de hacer un alto en su paseo. Brillantes los ojos al abrigo del sombrero negro, destacada la silueta sobre el telón que pone al fondo el mar y separada de mí por un espacio transparente y azul, que es el tiempo transcurrido desde entonces. Primera imagen, sutilísima en mi recuerdo, deseada, perseguida, olvidada y luego vuelta a encontrar, de un rostro tan frecuentemente proyectado por mi alma en los días pasados, que ya pude decir de esa muchacha que estaba en mi cuarto. Ella es. Pero la muchacha a quien tenía yo más deseos de conocer seguía siendo la del cutis de geranio y los ojos verdes. Había días en que me gustaba más ver a una muchacha determinada del grupo que a otra, pero fuese cual fuese la de mi mudable preferencia, las demás, aun sin aquella que por aquel día me agradaba más, siempre me hacían impresión y mi deseo, a pesar de encaminarse especialmente hoy sobre esta y mañana sobre aquella otra, seguía como el primer día de mi confusa visión, juntándolas a todas, formando con ellas un mundillo aparte, animado de vida común, que indudablemente tenían la pretensión de constituir. Y si pudiese hacerme amigo de alguna de ellas, me sería dable penetrar, como un refinado pagano o un cristiano escrupuloso, entra en el mundo bárbaro, en una sociedad toda llena de juventud, señoreada por la salud, la inconsciencia, la voluptuosidad, la crueldad, la ausencia de intelectualismo y la alegría. Había contado mi abuela la conversación con Elstir y se alegró mucho del provecho intelectual que podía sacar de su trato. Por eso le parecía absurdo y descortés que no hubiese ido yo a hacerle una visita. Pero yo tenía el pensamiento puesto exclusivamente en la bandada de muchachas, y como no sabía a qué hora pasarían por el paseo del muelle, no me atrevía a alejarme de allí. También se extrañaba mi abuela de mi elegancia, porque yo de pronto me había acordado de los trajes que hasta entonces durmieron en el fondo de mi baúl. Cada día me ponía uno diferente, y hasta escribí a París para que me enviasen sombreros y corbatas nuevas. Uno de los mayores encantos que se pueden superponer en la vida de una playa como Balbec es el de tener pintado en el pensamiento con vivos colores y como norte de cada uno de los días ociosos y luminosos que se pasan en la playa el rostro de una muchacha bonita, vendedora de conchas, de pastelillos o de flores. Entonces son los días, por la razón dicha, días desocupados, pero alegres como días de trabajo, días con una finalidad que los espolea, los sirve de imán y de soplo, y que están en un momento próximo, en ese momento en que a la par que compramos garapiñados, rosas o amonitas, nos deleitaremos en contemplar cómo se presentan los colores en un rostro femenino tan puramente como en una flor. Pero a esas vendedoras por lo menos se les puede hablar, lo cual nos evita el tener que construir con la imaginación los otros lados de su personalidad que no aparecen en la percepción visual y nos ahorran el trabajo de inventar su vida y exagerar su seducción, como delante de un retrato, y sobre todo, y precisamente porque se las puede hablar, se entera uno de las horas a que se las puede ver. Pero en lo tocante a las muchachas de la bandada, nada de eso ocurría. No conocía sus costumbres y los días que no las veía. Ignorante de la causa de su ausencia, me ponía a pensar si obedecería a un motivo fijo, si no se dejaban ver más que un día sí y otro no,
o cuando hacía mal tiempo, o si había días en que no se las veía nunca. Me figuraba que era amigo suyo y les decía, tal día no estuvieron ustedes. ¿Cómo fue eso? Ah, sí, es que era sábado y los sábados no venimos nunca porque... Y ojalá hubiese sido tan sencillo averiguar que el triste sábado era inútil empeñarse en buscar y que podía uno recorrer la playa de arriba a abajo, sentarse delante de la pastelería como para comer un bizcocho, entrar en la tienda donde venden recuerdos de la playa y esperar la hora del baño y del concierto, la subida de la marea y la puesta del sol. Ver llegar la noche sin que asomara la ansiada bandada. Pero ese día fatal quizá no se repetía solo una vez por semana. ¿Acaso no cayera forzosamente en sábado? ¿Quién sabe si no había determinadas circunstancias atmosféricas que influyesen en ese día o que le fueran totalmente ajenas? Qué caudal de observaciones pacientes, pero no serenas, es menester ir recogiendo con respecto a los movimientos, en apariencia irregulares, de estos mundos desconocidos, antes de dar por seguro que no se dejó uno engañar por meras coincidencias y que nuestras previsiones no serán defraudadas, antes de formular las leyes ciertas, adquiridas a costa de experiencias crueles que rigen esa astronomía de la pasión. Al recordar que no las había visto en tal día de la semana como hoy, me decía yo que ya no vendrían, que era inútil estarse en la playa, y precisamente en ese momento asomaban ellas. En cambio, otro día que, con arreglo a las deducciones de las leyes que regulaban el retorno de estas constelaciones, consideré como día fasto, no venían. Pero aún había algo más que esta primera incertidumbre que si las vería o no en el espacio de cada 24 horas. La incertidumbre. Mucho más grave de si volvería a verlas o no en absoluto. Porque ignoraban si yo tendría que si tendrían que marcharse a América o que volver a París. Ya esto bastaba para que empezara yo a quererlas. Puede ocurrir que se tenga simpatía por una persona y nada más, pero para desatar esa tristeza, ese sentimiento de lo irreparable y esas angustias que sirven de preparación al amor, es menester que exista el riesgo de una imposibilidad. ¿Y acaso tal riesgo y no la persona amada es el objeto que la pasión quiere señorear? Así, obraban ya en mí esas influencias que se repiten en el curso de amores sucesivos y que pueden darse, pero entonces cuando se está en grandes ciudades, en el caso de modistillas que no se sabe el día que tienen libre y que faltan un día con gran susto nuestro a la salida del obrador. Influencias que se repiten, o al menos se renovaron en el curso de mis amores. ¿Acaso sean inseparables del amor? Quizá todo lo que fue una particularidad del amor primero venga a superponerse a los siguientes por recuerdo, sugestión o hábito, y a través de los diversos periodos de nuestra vida preste a los diferentes aspectos de la pasión un carácter general. Yo me aprovechaba de cualquier pretexto para ir a la playa a las horas en que tenía esperanzas de encontrarlas. Como una vez las vi pasar mientras que estábamos almorzando, ahora llegaba siempre tarde a almorzar, esperando indefinidamente en el paseo a ver si pasaban. El poco tiempo que estaba sentado a la mesa lo dedicaba a interrogar con la mirada el azul de la vidriera. Me levantaba mucho antes del postre, para no perder la ocasión de verlas si acaso paseaban aquel día a otra hora. Y llegaba a enfadarme con mi abuela, mala sin querer, cuando me hacía quedarme con ella más tarde de la hora que a mí se me antojaba propicia. Para prolongar el horizonte ponía la silla un poco de lado. Si por casualidad veía a alguna de las muchachas, como participaban todas de la misma especial esencia, sentía lo mismo que si hubiese visto proyectado allí enfrente de mí, en alucinación móvil y diabólica,
algo de ese sueño enemigo, y sin embargo apasionadamente codiciado, que un momento antes no existía, sino en mi cerebro, donde estaba estancado de manera permanente. Con estar enamorado de todas, no estaba enamorado de ninguna, y sin embargo, el encuentro posible con ellas era el único elemento delicioso de mis días, lo único que me inspiraba esas esperanzas en las que habrían de estrellarse todos los obstáculos, esperanzas a las que sucedían transportes de cólera cuando me quedaba sin verlas. En este momento las muchachas eclipsaban a mi abuela y me habría agradado cualquier viaje que tuviese como meta un lugar en donde ellas se hallaran. Cuando creía yo que estaba pensando en cualquier cosa o en nada, en realidad estaba pensando en ellas. Pero cuando estaba pensando en ellas, aún sin saberlo, resultaba que, todavía más inconscientemente, ellas eran para mí estas ondulaciones montuosas y azules del mar, aquel perfil de su desfile por delante del mar. Si había de ir a alguna ciudad en donde ellas estuviesen, con lo que esperaba yo encontrarme era con el mar. Y es que el amor más exclusivo que se tenga a una persona es siempre amor y algo más. Mi abuela, como veía que ahora me interesaba yo en grado sumo por el golf y el tenis, y dejaba pasar una ocasión de ver trabajar a un artista de los más grandes y de escuchar sus palabras, me miraba con un poco de desprecio que, en mi opinión, provenía de un punto de vista suyo demasiado estrecho. Ya entreví yo antes, en los campos elíseos, una cosa de las que más tarde pude darme cuenta mejor, y es que cuando se está enamorado de una mujer, se proyecta sencillamente sobre ella un estado de nuestra alma. Por consiguiente, lo importante no es el valor de una mujer, sino la profundidad de dicho estado de ánimo. Las emociones que nos causa una muchacha mediocre, ¿acaso hagan salir a flor de nuestra conciencia partes de nosotros más íntimas y personales, más esenciales y remotas que el placer que se pueda sacar de la conversación de un hombre superior o hasta de la misma contemplación admirativa de sus obras? Al cabo no tuve más remedio que obedecer a mi abuela, cosa doblemente molesta porque Elstir vivía bastante lejos del Paseo del Dique, en una de las más recientes avenidas de Balbec. Como hacía mucho calor, tuve que tomar el tranvía que pasa por la calle de la playa, e hice esfuerzos para imaginarme que estaba en el antiguo reino de los cimerios, quizá en la patria del rey Mark o en el mismo emplazamiento de la selva de Brocelianda. Y para no mirar el lujo de pacotilla de los edificios que iban pasando, de todos ellos quizá la villa de Elstir era el más suntuosamente feo, y le alquiló a pesar de eso porque era el único hotel de Balbec donde podía tener un estudio amplio. Y así, volviendo la vista, crucé el jardín de la casa que tenía su poco de tierra vestida de césped, como una reducción de cualquier casa de burgués en los alrededores de París. Su estatuilla de galán jardinero, unas bolas de cristal donde podía uno verse, arriates de begonias y un cenadorcito con unas cuantas mecedoras delante de una mesa de hierro. Pero pasados todos estos contornos empapados de fealdad ciudadana, cuando me vi en el estudio ya no me fijé en las molduras color chocolate de los zócalos y me sentí henchido de felicidad, porque gracias a todos los estudios de color que tenía alrededor, me di cuenta de la posibilidad de elevarme a un conocimiento poético, fecundo en alegrías, de muchas formas que hasta entonces no había yo aislado del espectáculo total de la realidad. Y el taller de Elstir se me apareció cual laboratorio de una especie de nueva creación del mundo, en donde había sacado del caos en que se hallan todas las cosas que vemos, pintándolas en diversos rectángulos de telas que estaban colocados en todas formas. Aquí una ola que aplastaba colérica contra la arena su espuma de color lila, allá un muchacho vestido de dril blanco, puesto de codos en el puente de un barco,
La americana del joven y la salpicadora ola habían cobrado nueva dignidad por el hecho de que seguían existiendo, aunque ya no eran aquello en que aparentemente consistían, puesto que la ola no podía mojar y la americana no podía vestir a nadie. En el momento en que entré, el creador estaba rematando, con el pincel que tenía en la mano, la forma de un sol poniente. Los estores estaban echados en casi todas las ventanas, de suerte que la atmósfera del estudio era fresca y oscura, excepto en una parte de la habitación donde la gran claridad del día ponía en la pared su decoración brillante y pasajera. No había abierta más que una ventanita rectangular encuadrada de madreselvas y por las que se veía una franja de jardín y al fondo una calle, de modo que el ambiente del estudio era en su mayor parte sombrío, transparente y compacto en su masa, pero húmedo y brillante en los rompientes donde la luz le servía de engaste como bloque de cristal de roca tallado y pulimentado a trechos que se iriza y luce como un espejo. Mientras que Estil seguía pintando, cediendo a mis ruegos, yo anduve por aquel claroscuro parándome delante de uno y otro cuadro. La mayoría de los lienzos que me rodeaban no eran aquella parte de su obra que más ganas de ver tenía yo, porque me interesaban sobre todo su primera y segunda manera. Como decía una revista de arte inglesa que andaba rodando por la mesa del salón del Gran Hotel, la manera mitológica y la de influencia japonesa, representadas ambas perfectamente, decía el periódico, en la colección de la señora de Guermantes. Y naturalmente lo que más abundaba en su estudio eran marinas hechas en Balbec. Sin embargo, vi muy claro que el encanto de cada una de esas marinas consistía en una especie de metamorfosis de las cosas representadas, análoga a la que poseía, a la que en poesía se denomina metáfora, y que si Dios creó las cosas al darles un nombre, ahora Elstir las volvía a crear quitándoles su denominación o llamándolas de otra manera. Los nombres que designan a las cosas responden siempre a una noción de la inteligencia ajena a nuestras verdaderas impresiones y que nos obliga a eliminar de ellas todo lo que no se refiera a la dicha noción. Me había sucedido muchas veces en el hotel de Balbec por la mañana, cuando Francisca descorría las cortinas y entraba la luz, o por la tarde, mientras que esperaba la hora de salir con Roberto, que gracias a un efecto de sol tomaba yo la parte más sombría del mar por una costa lejana, o me quedaba mirando con gran satisfacción una zona azul y fluida sin saber si era de mar o de cielo. Enseguida mi inteligencia restablecía entre los elementos de aquella separación que la impresión aboliera. Así me sucedía en París, que en mi cuarto oía rumor de disputa y alboroto antes de referir a su causa. Por ejemplo, al rodar de un coche que iba acercando aquel ruido, del que eliminaba entonces las vociferaciones agudas y discordantes que mi oído percibió indubitablemente, pero que mi inteligencia sabía muy bien que no las causaba un coche. Pero la obra de Estir estaba hecha con los raros momentos en que se ve la naturaleza cual ella es, poéticamente. Una de las metáforas más frecuentes en aquellas marinas que había por allí consistía justamente en comparar la tierra al mar, suprimiendo toda demarcación entre una y otro. Y esa comparación tácita e incansablemente repetida en un mismo lienzo es lo que le infundía la multiforme y potente unidad, motivo muchas veces no bien notado del entusiasmo que excitaba en algunos aficionados la pintura de Elstir. Así, por ejemplo, en un cuadro reciente que representaba el puerto de
Carqueduit, y que yo miré mucho rato, Estir preparó el ánimo del espectador sirviéndose para el pueblecito de términos marinos exclusivamente y para el mar de términos urbanos. Por aquí las casas ocultaban una parte del puerto, más allá una dársena del calafateo o el mar penetraban en la tierra formando golfo, cosa tan frecuente en esta costa. Al otro lado de la punta avanzada en que estaba emplazado el pueblo asomaban por encima de los tejados, a modo de chimeneas o campanarios, unos mástiles que por estar así colocados parecían convertir a los barcos suyos en una cosa ciudadana, construida en la misma tierra. Esa impresión aún se afirmaba con otros barcos, formados a lo largo del muelle, pero tan apretados y juntos que los hombres hablaban de uno a otro barco sin que se pudiese distinguir la separación entre las embarcaciones ni el intersticio del agua. Así que esa flotilla parecía una cosa menos marina que las iglesias de Criquebec, por ejemplo, las cuales allá lejos, ceñidas de mar por todos lados, porque se las veía sin la ciudad que estaba al pie, entre una vibración de sol y olas, hubiérase dicho que surgían de las aguas y que, hechas de yeso o espuma, encerradas en el ceñidor de un arco iris versicolor, formaban parte de un cuadro místico e irreal. En el primer término de la playa el pintor había sabido acostumbrar a la vista a no reconocer frontera fija, demarcación absoluta entre tierra y océano. Había unos hombres empujando barcas para echarlas al agua, que lo mismo corrían entre las olas que por la arena, y esa arena mojada reflejaba los cascos de las embarcaciones como si fuese agua. Ni el mar siquiera asaltaba la tierra regularmente, sino con arreglo a los accidentes de la playa, que con la perspectiva aún eran más variados, de tal modo que un barco en plena mar, semioculto por las obras avanzadas del arsenal, parecía que bogaba por medio de la ciudad. Unas mujeres cogían quisquillas entre las peñas, y como estaban rodeadas de agua y la playa formaba una depresión casi al nivel del mar, pasada la barrera circular de rocas en los dos lados más próximos a tierra, habríase dicho que se hallaban en una gruta marina dominada por las olas y las barcas, milagrosamente abierta y resguardada en medio de las separadas ondas. Si todo el cuadro daba esa impresión de los puertos donde el mar entra en la tierra, y la tierra es ya marina, y la población anfibia, la fuerza del elemento marino estallaba por todas partes, junto a las rocas en la boca del muelle, donde el mar estaba movido, advertíase por los esfuerzos de los marineros y la oblicuidad de las barcas inclinadas en ángulo agudo, en contraste con la tranquila verticalidad de los almacenes, de la iglesia y de las casas del pueblo, en el que entraban unas barcas mientras que otras salían a la pesca, que las embarcaciones trotaban rudamente por encima del agua como a lomos de un animal rápido y fogoso, que a no ser por su destreza de jinetes los hubiese tirado al suelo con sus corcovos. Una bandada de gente iba de paseo muy contenta en una barca, con las mismas sacudidas que en un carricoche. La gobernaba como con riendas, sujetando la fogosa vela, un marinero alegre, pero muy atento. Todos estaban muy bien colocados para que no hubiese más peso en un lado que en otro, y no dieran un vuelco. Y así corrían por las soleadas campiñas y en los rincones umbríos, bajando las cuestas a toda velocidad. La mañana era muy hermosa a pesar de la tormenta que había habido, y se veía la potente actividad matinal para neutralizar el hermoso equilibrio de las barcas inmóviles, que gozaban del sol y la frescura, en aquellas partes en que el mar estaba tan tranquilo que los reflejos casi tenían mayor solidez y realidad que los cascos de las embarcaciones, vaporizados por un efecto de sol, montándose unos encima de otros a causa de la perspectiva. Y mejor aún se diría que aquellos trozos no eran ya otras partes distintas del mar, porque había entre esas partes
la misma diferencia que entre ellas y la iglesia que surgía del agua o los barcos que asomaban por detrás de los tejados. La inteligencia hacía enseguida un mismo elemento de lo que aquí era negro con efecto de tempestad, más allá de un color de cielo y con el mismo barniz celeste, y en otro lado, tan blanco de bruma y espuma, tan compacto, tan terrícola, tan rodeado de casas, que traía al pensamiento un camino de piedra o un campo de nieve por el que subía cuesta arriba y en seco un barco, con gran susto del espectador, como un choque que da resoplidos al salir de un vado, pero al cabo de un instante, al ver en la alta desigual extensión de aquella sólida planicie unos barcos que daban tumbos, se comprendía que aquello, idéntico en todos sus diversos aspectos, era aún el mar. Aunque se diga, y con razón, que el progreso y los descubrimientos se dan en el dominio de la ciencia, pero no en el de las artes, y que todo artista empieza por sí mismo un esfuerzo individual al que no pueden ayudar ni estorbar los esfuerzos de ningún otro, sin embargo, es menester reconocer que en esa medida en que el arte sirve para poner de relieve determinadas leyes, una vez que la industria las vulgariza, el arte anterior pierde retrospectivamente algo de su originalidad. Desde la época en que Elstir comenzó a pintar, hemos visto muchas de esas llamadas admirables fotografías de paisajes y ciudades. Si se intenta precisar qué es lo que denominan admirable en este caso los aficionados, se echará de ver que tal epíteto se suele aplicar a una imagen rara de una cosa conocida, imagen distinta de las que vemos de ordinario, imagen singular y sin embargo real, y que precisamente por eso nos seduce doblemente, porque nos causa extrañeza, nos saca de nuestras costumbres y a la par nos entra en nosotros mismos al recordarnos una determinada impresión. Por ejemplo, alguna de esas magníficas fotografías servirá de ilustración a una ley de perspectiva. Nos mostrará una catedral que estamos acostumbrados a ver en medio de una ciudad, cogida, por el contrario, desde un punto en que aparezca 30 veces más alta que las casas y formando espolón a la orilla del río, que en realidad está muy separado. Precisamente el esfuerzo de Estil para no exponer las cosas tal y como sabía que eran, sino con arreglo a esas ilusiones ópticas que forman nuestra visión inicial, le había llevado cabalmente a poner de relieve alguna de esas leyes de perspectiva que entonces chocaban más porque el arte era el que primero las revelaba. Un río, debido al recodo que formaba su curso, parecía un lago cerrado por todas partes, allí en el seno de las llanuras o de las montañas, y el mismo efecto daba un golfo, porque la ribera escarpada se tocaba casi aparentemente por los dos lados. En un cuadro pintado en Balbec durante un tórrido día de verano, un entrante del mar encerrado entre murallas de granito rosa parecía no ser el mar, que aparentemente empezaba más allá. La continuidad del océano estaba sugerida únicamente por unas gaviotas que revoloteaban sobre aquello que al espectador le parecía piedra, pero en donde ellas aspiraban, por el contrario, la humedad marina. Aún había otras leyes de visión que derivaban de ese mismo cuadro, como la gracia liliputiense de las velas blancas al pie de los enormes acantilados, en aquel espejo azul donde estaban posadas como mariposas dormidas, o unos contrastes entre la profundidad de las sombras y la palidez de la luz. Esos juegos de sombra, que también ha vulgarizado la fotografía, interesaron a Elstir hasta tal punto que en cierta época se complacía en sorprender verdaderos espejismos, donde un castillo con su torre se representaba como un castillo completamente circular, prolongado en lo alto por una torre y abajo por una otra torre inversa,
ya porque la limpieza extraordinaria del aire diese a la sombra reflejada en el agua la dureza y el brillo de la piedra, ya porque las brumas matinales convirtiesen a la piedra en cosa tan vaporosa como la sombra. Asimismo, allá por detrás del mar, tras una hilera de bosques, comenzaba otro mar rosado por la puesta de sol y que era el cielo. La luz, como si inventara nuevos sólidos, empujaba la parte que iluminaba de un barco más atrás de la que quedaba en sombra y disponía como los peldaños de una escalera de cristal la superficie materialmente plana, pero quebrada por el modo de iluminación del mar matinal, un río que transcurre por debajo los puentes de una ciudad estaba tomado de tal manera que aparecía totalmente dislocado, aquí explayándose en lago, allá hecho hilillos, en otra parte roto por la interposición de una colina coronada, de bosque donde por la noche los vecinos a tomar el fresco, donde van por la noche los vecinos a tomar el fresco. Y el ritmo de esta revuelta ciudad estaba asegurado tan solo por la inflexible verticalidad de las torres, que no subían, sino que parecían caer con arreglo a la plomada de la pesantez, marcando la cadencia cual una marcha triunfal. Y tenían en suspenso allí por bajo de ellas toda la masa, más confusa, de las casas escalonadas en la bruma, a lo largo del río, aplastado y deshecho. Y, como las primeras obras de Elstir daban de la época en que exornaban los paisajes la presencia de un personaje, en la escarpada ribera o en la montaña, el camino, ese elemento semihumano de la naturaleza, sufría, al igual del río o del océano, los eclipses de la perspectiva. Una cresta montañosa, la bruma de una cascada o el mar cortaban la continuidad de la senda visible para el paseante, pero no para nosotros, así que el menudo personaje humano, vestido con anticuada moda y perdido en esas soledades, parecía estar preparado delante de un abismo, como si el sendero por donde iba terminase allí. Pero 300 metros más allá, entre el bosque de abetos, veíamos emocionados una cosa que nos serenaba el corazón, y es que reaparecía la estrecha blancura de la arena hospitalaria para los pasos del viandante, aquel camino cuyos recodos intermedios que iban salvando la cascada o el golfo, nos ocultó el declive de la montaña. El esfuerzo que hacía Elstir por despojarse en presencia de la realidad de todas las nociones de su inteligencia era doblemente admirable, porque ese hombre que antes de pintar se volvía ignorante, se olvidaba de todo por probidad, porque lo que se sabe no es de uno, tenía precisamente una inteligencia excepcionalmente cultivada. Le confesé yo la decepción que me había causado la iglesia de Balbec. ¿Cómo? Me dijo Elstir. ¿Qué no le ha satisfecho a usted ese pórtico? Es la Biblia historiada más hermosa que un pueblo pudo leer nunca. La Virgen y los bajorrelieves donde se expone su vida constituyen la expresión más tierna e inspirada de ese largo poema de adoración y alabanza que la Edad Media va teniendo a los pies de la Madonna. No puede usted imaginarse, además de su exactitud minuciosísima para traducir el texto santo, cuántos aciertos de delicadeza tuvo el viejo escultor, qué de pensamientos profundos y cuán encantadora poesía. Primero, la idea de ese gran velo donde llevan los ángeles el cuerpo de la Virgen, sacratísimo para que se atrevan a tocarle directamente. Le dije yo que el mismo tema se hallaba tratado en San André de Champs, pero Elstir, que había visto fotografías del pórtico de esta última iglesia, me hizo notar que aquella celosa diligencia con que rodean a la Virgen esos tipos de aldeanos era cosa muy distinta de la gravedad de los dos ángeles, tan finos y esbeltos, casi italianos, de la iglesia de Balbec.
El ángel que se lleva el alma de la Virgen para reunirla con su cuerpo, el encuentro de la Virgen y Elizabeth, con el ademán de esta segunda que toca el seno de María y se maravilla al sentir su plenitud, el brazo tieso de la comadrona que no quiso creer en la Inmaculada Concepción sin tocar, el ceñidor que echó la Virgen de Santo Tomás para darle la prueba de la resurrección, ese velo que se arranca la Virgen de su propio seno para velar la desnudez de su Hijo, que tiene a un lado de la iglesia, recogiendo su sangre, el licor de la Eucaristía, y al otro a la sinagoga, cuyo reino terminó ya, vendados los ojos, con un cetro medio roto y con la corona cayéndosele de la cabeza, perdida como las tablas de la ley. Y ese esposo que a la hora del juicio final ayuda a su mujer a salir de la tumba y le pone la mano sobre su corazón para que se tranquilice y vea que late de verdad. ¿Le parece a usted que eso una tontería? ¿Una idea insignificante? Y no digo nada de ese ángel que se lleva el sol y la luna, inútiles ya porque ha sido dicho que la luz de la cruz será 7 veces más fuerte que la de los astros, y el otro que mete la mano en el agua del baño de Jesús a ver si está bastante caliente, y el que sale de entre las nubes para poner la corona en la frente de la Virgen, y aquellos que asoman allá en lo alto, entre los balaustres de la Jerusalén celeste y alzan los brazos de espanto o de alegría al ver los suplicios de los malos y la bienaventuranza de los buenos. Porque en esa portada tiene usted todos los círculos celestiales, un gigantesco poema teológico y simbólico. Es un prodigio, una divinidad, 1000 veces superior a todo lo que pueda usted ver en Italia, donde muchos escultores de menos valía han copiado literalmente ese tímpano, porque no ha habido ninguna época en que todo el mundo fuese genial. ¡Qué tontería! Eso hubiese sido aún más hermoso que la edad de oro. Lo que es el individuo que esculpió esa fachada, puede usted estar seguro de que era tan grande y tenía ideas tan profundas como cualquiera de los hombres de ahora que más admire usted. Ya se lo enseñaría yo a usted si fuésemos a verla juntos. Hay unas palabras del oficio de la Asunción traducidas con una sutileza que no ha sido igualada ni por un redón. Y, sin embargo, cuando mis ojos, llenos de deseo, se abrieron delante de esa fachada, no vi yo en ella aquella vasta visión celestial del gigantesco poema teológico que allí había escrito, según comprendía ahora. Le hablé de las grandes estatuas de santos que, subidas en zancos, formaban una especie de avenida. Arranca del fondo de los tiempos para llegar hasta Jesucristo, me dijo. A un lado están sus antepasados del espíritu, al otro los reyes de Judea, sus antepasados de la carne. Todos los siglos se reúnen allí. Y si se hubiera usted fijado mejor en eso que a usted le parecen zancos, habría usted sabido quiénes eran los que están encima, porque Moisés tiene debajo de sus pies el becerro de oro, Abraham el carnero, José el demonio aconsejando a la mujer de Putifar. Le dije también que yo esperaba haberme encontrado con un monumento casi persa y que esa fue sin duda una de las causas de mi decepción. No, me contestó, eso tiene su parte de verdad. Algunas cosas son completamente orientales. Hay un capitel que reproduce tan exactamente un tema persa que es muy difícil de explicar solo por la persistencia de las tradiciones orientales. El escultor debió de copiar alguna arqueta que trajeron los navegantes. En efecto, Elstir me mostró más adelante la fotografía de un capitel con unos dragones casi chinos que se devoraban unos a otros,
pero en Baalbek ese trozo de escultura se me había escapado en el conjunto del monumento, que no se parecía a lo que me anunciaron estas palabras: iglesia casi persa. Los goces intelectuales que disfrutaba yo en aquel estudio no me estorbaban, en ningún modo, para sentir, aunque todo ello estaba alrededor de nuestro como sin querer, la transparente tibieza de colores y la brillante penumbra de la habitación. Y allá al fondo de la ventanita ceñida de madreselvas, en la rústica avenida, veíase la resistente sequedad de la tierra quemada por el sol y velada tan solo por la transparencia de la distancia y la sombra de los árboles. ¿Acaso el inconsciente bienestar que en mí determinaba aquel día de verano servía para acrecer como un afluente la alegría que experimentaba al mirar el puerto de Carquetuit? Yo me creía que Elstir era modesto, pero comprendí que me había equivocado al ver que por su rostro se difundió un matiz de tristeza cuando yo pronuncié una frase de gratitud, la palabra gloria. Aquellos artistas que consideran sus obras como cosas que han de durar, y Elstir era uno de ellos, se acostumbran a situarlas en una época en que ellos no serán ya más que polvo. Y por eso, porque los lleva a pensar en la nada, los contrista la idea de la gloria inseparable de la idea de la muerte. Cambié de conversación para que se disipara aquella nube de orgullosa melancolía que cargaba la frente de Elstir. Me habían aconsejado, le dije, recordando la conversación que tuve con Legrandin, que no fuese a Bretaña, porque no era sano para un ánimo inclinado a soñar. No, me respondió el pintor. Cuando un alma tiende al ensueño, no hay que apartarla de él ni dársele con ración. Mientras desvíe usted su alma de los ensueños, se quedará sin conocerlos y será usted juguete de mil apariencias, porque no ha comprendido usted su naturaleza. Si se estima que soñar un poco es peligroso, lo que cure no habrá de soñar menos, sino soñar más, el pleno ensueño. Es menester que conozcamos muy bien nuestros ensueños para que no nos duelan. Hay una separación de la vida y el ensueño tan inútil de hacer, que muchas veces me digo si no se la debiera practicar preventivamente, por si acaso, como dicen algunos cirujanos, que convendría cortar el apéndice a todos los niños para evitar la posibilidad de una apendicitis. Habíamos ido Elstir y yo hasta el fondo del estudio junto a la ventana que daba a la parte trasera del jardín, a un camino de atajo casi rústico. Nos habíamos acercado allí para respirar el aire fresco de la bien entrada tarde. Me figuraba yo estar muy lejos de la bandada de muchachas y tuve que sacrificar por una vez la esperanza de verlas para obedecer a los ruegos de mi abuela e ir a visitar a Elstir. No sabe uno dónde se halla lo que anda buscando y muchas veces se suele huir obstinadamente del lugar preciso al que, por otras razones, nos invitan todos a que vayamos. Pero nosotros no sospechamos que cabalmente allí veríamos al ser de nuestros pensamientos. Estaba yo mirando vagamente ese camino campestre que pasaba junto al estudio, pero por fuera y sin pertenecer ya a la casa de Elstir. De pronto, y recorriendo aquella trocha con paso rápido, asomó por allí la joven ciclista de la bandada, con su negro pelo, el sombrero encasquetado hasta los carrillos mofletudos y el mirar alegre y un tanto insistente. Y en aquel afortunado sendero milagrosamente henchido de suaves promesas, bajo la sombra de los árboles, la vi que dirigía a Elstir un sonriente saludo de amiga.
arcoíris que para mí unió nuestro terráqueo mundo a regiones juzgadas hasta entonces inaccesibles. Se acercó para darle la mano al pintor, pero sin pararse, y vi que tenía un lunarcito en la barbilla. Ah, con que conoce usted a esa muchacha, dije a Elstir, pensando que podría presentarme a ella, invitarla a venir a su casa. Y aquel estudio tranquilo con su rural horizonte se colmó de delicias, como ocurre con una casa en donde un niño que se encuentra allí muy a gusto se entera de que además, por la generosidad con que gustan las cosas bellas y las personas nobles de acrecentar indefinidamente sus dones, le van a preparar una magnífica merienda. Elstir me dijo que se llamaba Albertina Simonet. Me dijo también los nombres de sus amigas, que le describí yo con exactitud, bastante para que no cupiese duda. Había incurrido yo en un error con respecto a su posición social, pero un error contrario al usual en Balbec, porque en Balbec tomaba fácilmente por príncipes a los hijos de un tendero que montaban a caballo. Y con las muchachas ocurrió que las coloqué en un medio social falso, cuando en realidad eran hijas de familias burguesas ricas del mundo de la industria y de los negocios, de ese mundo que a primera vista me interesaba menos que ninguno, puesto que no tenía para mí ni el misterio del pueblo ni el de una sociedad como la de los guermantes. E indudablemente, de no haber sido por aquella brillante vacuidad de la vida de la playa, les había conferido ante mis asombrados ojos un prestigio que ya no habrían de perder. ¿Acaso no hubiese yo logrado luchar victoriosamente contra la idea de que eran hijas de negociantes ricos? Me quedé admirado al ver cómo la clase media francesa era un maravilloso taller de escultura generosísima y en extremo variada. Qué de tipos imprevistos, cuánta invención en el carácter de los rostros, qué decisión, frescura y sencillez de facciones. Y aquellos burgueses viejos y avaros de los que habían nacido estas dianas y ninfas me parecían los más geniales escultores del mundo. Y como esos descubrimientos de un error, esas modificaciones de la noción que formamos de una persona tienen la instantaneidad de las reacciones químicas, ocurrió que antes de haber tenido yo tiempo de darme cuenta de la metamorfosis social de estas muchachas, ya se había instalado detrás del rostro de un género tan golfo de aquellas muchachas, a quienes tomara yo por queridas de corredores ciclistas o de boxeadores, la idea de que podían ser muy bien amigas de la familia de cualquier notorio conocido nuestro. Yo casi no sabía lo que era Albertina Simonet. Ella ignoraba, claro es, lo que algún día llegaría a ser para mí. Ni siquiera hubiese sabido yo entonces escribir como es debido el nombre de Simonet, porque le habría puesto dos Ns, sin sospechar la importancia que atribuía la familia a no tener más que una sola N. Porque a medida que se va bajando en la escala social, el esnovismo se agarra a naderías, que acaso no sean más tontas que las distinciones de la aristocracia, pero que sorprenden en mayor grado por ser más particulares y raras. Quizá había habido Simonet que anduvieran en malos negocios o en cosa peor, pero ello es que los Simonet siempre se habían enfadado como por una calumnia cuando se duplicaba su N. Y ponían ellos tanto orgullo en ser los únicos Simonet con una N en vez de dos, como acaso puede poner los Montmorency en ser los primeros caballeros de Francia. Pregunté a Elsir si esas muchachas vivían en Balbec y me dijo que algunas de ellas sí. El hotel de una muchacha de esas estaba precisamente situado en un extremo de la playa, donde
empiezan los acantilados de Canapville. Como esta muchacha era gran amiga de Albertina Simonet, ya tuve un motivo más para creer que la joven de la bicicleta que me encontré cuando volvía de paseo con mi abuela era efectivamente Albertina. Claro es que había tantas calles perpendiculares a la playa, formando con ella el mismo ángulo, que era muy difícil especificar de cuáles se trataba. Hubiese uno querido guardar un recuerdo exacto, pero en aquel preciso momento la visión estaba turbada. Sin embargo, prácticamente podía tenerse la certidumbre de que Albertina y aquella joven que iba a entrar en casa de su amiga era la misma persona, pero a pesar de todo, mientras que las innumerables imágenes que más adelante me ofreció la morena jugadora de golf, por diferentes que fuesen unas de otras, se superponen, porque sé que todas son suyas, y cuando remonto el curso de mis recuerdos, me es posible, tras esa cobertura de identidad, pasar y repasar como por un camino de comunicación interior por todas esas imágenes sin salir de la misma persona. En cambio, si quiero remontarme hasta la muchacha que vi yendo con mi abuela, necesito dejar ese camino y salir al aire libre. Estoy convencido de que es Albertina la que encuentro, la misma que se paraba a menudo entre todas sus amigas, en aquel paseo en que sus figuras se alzaban sobre la línea del horizonte marino. Pero todas esas imágenes siguen separadas de la otra, porque no puedo conferirle retrospectivamente una identidad que no tenía en el momento que me saltó a la vista. Y a pesar de todo lo que pueda asegurarme el cálculo de probabilidades, lo cierto es que esa joven de las mejillas llenas, que me miró atrevidamente al doblar la esquina de la calle y de la playa, y que yo me figuré que podría quererme, no la he vuelto a ver nunca, en el sentido estricto de la frase volver a ver. Mi indecisión de sentimiento con respecto a las muchachas de la bandada, las cuales seguían teniendo algo de aquel colectivo encanto que me impresionó al principio, vino a añadirse a los antedichos motivos y me dejó más adelante, y hasta en la época de mi gran amor por Albertina, el segundo amor. Una especie de libertad intermitente y muy breve para no quererla. Mi amor, como había vagabundeado por entre todas sus amigas antes de dirigirse exclusivamente a ella, conservó a ratos entre él y la imagen de Albertina un cierto resorte que, como aparato de proyección mal enfocado, le permitía posarse en las otras muchachas antes de adaptarse a ella. La relación entre la pena que yo sentía en el corazón y el recuerdo de Albertina no me parecía necesaria, y quizá hubiese podido coordinarla con la imagen de otra persona, con lo cual lograba yo, por un instante fugaz como el relámpago que se desvaneciera la realidad, y no solo la realidad exterior, como en mi amor a Gilberta, cuando vi que era únicamente un estado interior del que yo extraía la calidad particular y el carácter especial del ser amado, todo aquello por lo que se hacía indispensable a mi felicidad, sino hasta la misma realidad interior y puramente subjetiva. No hay día que no pase alguna de ellas por delante del estudio entre hacerme compañía un rato, me dijo Elstir, y me desesperé al pensar que si hubiera ido a verle enseguida, como mi abuela me había dicho, probablemente ya habría sido presentado a Albertina, la cual había seguido andando y ya no se la veía desde el estudio. Yo me figuré que iba al paseo del dique en busca de sus amigas. Si hubiera sido posible ir allá con Elstir, podía haberme presentado. Inventé mil pretextos para que accediese a dar una vuelta conmigo por la playa. Ya no tenía yo aquella tranquilidad de antes de la aparición de la muchacha, al mirar la ventanita encantadora hasta aquel momento con su marco de madreselvas, pero tan vacía ahora. Estir me dio alegría y tortura juntas cuando me dijo que andaría un rato conmigo, pero que antes tenía que acabar el cuadro que tenía empezado. Era un cuadro de flores,
pero de ninguna de esas flores cuyo retrato le habría yo encargado con más gusto que el de una persona, con objeto de descubrir por la revelación de su genio aquello que tantas veces había yo buscado inútilmente, parado delante de ellas. Espinos blancos y rosas, acianos y flor de manzano. Elstir, al mismo tiempo que pintaba, me hablaba de botánica, pero yo apenas si le prestaba atención y él por sí solo no me bastaba ya. Ahora era únicamente el intermediario forzoso entre aquellas muchachas y yo. Aquel prestigio con que le veía yo revestido por su talento un instante antes, ahora solo valía en cuanto que me confería a mí también un poco de prestigio a los ojos de las muchachas a quienes habría de presentarme. Página 518.